En este vídeo los últimos problemas del tema de dinámica del libro. Este que estáis viendo es el problema número 57 de la página 181. Dice, en el libro dice un cuerpo desciende, no da la masa. Yo aquí le he puesto la masa para hacerlo con ese valor. Un cuerpo de 38 kilogramos de masa desciende por un plano inclinado 45 grados sobre la horizontal bajo la acción de su propio peso. Halla la fuerza paralela al plano inclinado que debe ejercerse para que descienda con velocidad uniforme, si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,1. Luego tenemos el cuerpo que desciende por el plano inclinado 45 grados. Está el plano dibujado y el cuerpo lo estáis viendo ahí. La fuerza que aparece es la del peso vertical y hacia abajo, y al descomponerlo tendremos Px y Pi, que lo estáis viendo ahora en color verde. Estas dos componentes del peso las sacaremos ahora por las funciones trigonométricas seno y coseno. Además, existe una fuerza de rozamiento que va contraria al movimiento. Por lo tanto, si va a descender con velocidad uniforme, tenemos aquí de color al movimiento la fuerza de rozamiento. Además, existe una fuerza que tenemos que hacer para que descienda con velocidad constante. Por lo tanto, la fuerza que tenemos que hacer la vamos a representar aquí, esta, para que entre todas las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento, que serían Px, F y la fuerza de rozamiento. Y falta otra fuerza que es la fuerza normal, que esta estaría aquí. Luego tenemos por una parte en el eje X el cuerpo que desciende, que lo tenéis representado con la flecha verde encima del plano. Luego la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración y será Px positiva porque va en el sentido del movimiento menos la fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. En el eje Y no hay movimiento, hay una situación de equilibrio. Luego, si lo que hay es equilibrio, la suma de todas las fuerzas da 0. Esto supone que la fuerza que va en sentido positivo se encuentra contrarrestada o en equilibrio con la que va en el sentido negativo, que serían esta vertical hacia abajo y esa vertical hacia arriba. Además, dice el enunciado que va a bajar con velocidad uniforme. Eso implica un dato importante para el problema y es que la aceleración es 0. Lo que estáis viendo aquí ahora mismo es el dibujo con el planteamiento, con las ecuaciones que yo voy a utilizar. Una la del eje X y otra la del eje Y. Vamos a ir paso a paso calculando todas las fuerzas. La primera que necesito es la del peso. Masa por gravedad. Será 38 por 9,8 y eso me da 372,4 newton. Voy a descomponer el peso en sus dos componentes, usando el seno del ángulo, que en este caso es 45, y el coseno del ángulo. Vuelvo a mi dibujo, tengo aquí el ángulo de 45, pues el seno es el cateto opuesto, y el cateto opuesto es todo este trozo que estoy ahora marcando de negro. Como aquí tenemos dibujado un rectángulo, a mí me ha salido un poco torcido porque me cuesta dibujar en la tableta. Este lado que yo he marcado ahora de negro equivale a Px. Por lo tanto, el seno de 45 es Px partido por la hipotenusa de este triángulo rectángulo, este que estoy ahora rayando de amarillo, y la hipotenusa es la que estamos viendo en vertical, que es el peso. Px
el peso pasa multiplicando, le voy a colocar ya su valor, por el seno de 45. Y Px vale 263,33 newton. Cojo ahora la otra función trigonométrica, que sería el coseno de 45. Y el coseno de 45 es el cateto contiguo. Si yo me sitúo donde está el 45, el coseno que está al lado, veis que lo estoy marcando aquí de rojo, es este lado, el que está al lado del ángulo de 45. Y ese cateto es Pi, partido por la hipotenusa, que es P. La P pasa multiplicando y vale 372,4 por el coseno de 45. Para el ángulo de 45, seno y coseno valen lo mismo, por lo tanto, en este caso concreto, Px y Pi valen lo mismo. Luego ya estamos viendo de las fuerzas que necesito. Yo necesito Px, que ya la acabo de calcular, esta. Necesito F, que es lo que me pide. Me falta la fuerza de rozamiento, esta de aquí. Pues ahora voy a calcular la fuerza de rozamiento. Por definición, la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Tenemos aquí que la normal es igual a Pi. Luego, como la normal es igual a Pi, la normal vale 263,33 newton. Por lo tanto, puedo calcular la fuerza de rozamiento, que será el coeficiente de rozamiento 0,1 por la normal, que vale 263,33. Y multiplicando, voy a bajar este que es el siguiente, más abajo, la fuerza de rozamiento vale 26,33 newton. Luego ya puedo volver a mi planteamiento, que era Px menos F menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Px hemos calculado antes 263,33. F no lo sé, lo tengo que calcular. Fuerza de rozamiento 26,33. La masa del cuerpo era 38 y la aceleración es 0. Pues despejando de ahí, la fuerza que yo tengo que ejercer es de 236,99 newton. Pues esa es la fuerza que yo tengo que hacer para que el objeto descienda con velocidad constante. Luego volvemos al principio, plano inclinado, todas las fuerzas. Este ejercicio tiene muchas fuerzas, tiene el peso, la fuerza que yo hago y la fuerza de rozamiento, más la normal. Planteamiento eje X y planteamiento del eje Y. Y después ya cálculo de todas las fuerzas. Siempre el peso hay que calcularlo, masa por gravedad, calcular sus componentes, fuerza de rozamiento y resolvemos con la ecuación principal. Pasamos al ejercicio 58. Dice el ejercicio 58, un cuerpo desciende, yo le he añadido de 70 kilogramos para que tengamos la masa para poderlo calcular numéricamente, por un plano inclinado 30 grados sobre la horizontal bajo la acción de su propio peso. Halla la aceleración con la que lo hace si el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,1. Luego tenemos un plano horizontal, un plano inclinado. Voy a hacer el dibujo despacio. Estamos viendo aquí las tres fuerzas que hay. Peso, vertical y hacia abajo, la fuerza normal perpendicular al plano y la fuerza de rozamiento contraria al movimiento. Dice el enunciado que el cuerpo desciende. Pues yo le pongo esa flecha en verde para relacionar el sentido. Los ejes de coordenadas son el eje X paralelo al plano y el eje Y, bueno, a mí aquí ese sería el eje Y.
Por lo tanto, la fuerza normal coincide con el eje vertical, la fuerza de rozamiento coincide con el eje X. El peso es una fuerza inclinada que tengo que descomponer. Desde la punta de la flecha de P, trazo estas proyecciones hasta los ejes. Y se forma un rectángulo. Entre las dos líneas verdes de puntos y las dos líneas azules de puntos se tiene que formar un rectángulo. Y ahora, aquí, que me está saliendo muy torcido, pero a vosotros, ahí, esa línea que has salido, bueno, esa que tiene, esto es PI, y esta de aquí, con su punta de flecha I, P sobre el eje X, y P sobre el eje Y. El ángulo es de 30 grados, pues este ángulo interior también es de 30 grados. Si yo ahora me fijo en el eje X, yo tengo que ese cuerpo desciende con una determinada aceleración. ¿Qué fuerzas influyen en esa dirección? Pues Px, que es positiva porque va en el sentido del movimiento, y la fuerza de rozamiento contraria al movimiento. Y será igual a masa por aceleración. En el eje Y, todas las fuerzas que actúan están en equilibrio. Por lo tanto, la normal es igual a Pi. Ese sería el planteamiento. Esta es la ecuación con respecto al eje X y esa con respecto al eje. Y con eso resolvemos el problema, que en este caso solo me pide que calcule la aceleración. Por lo tanto, empiezo los cálculos. Peso, masa por gravedad. La masa que le hemos puesto al cuerpo ahora era de 70 kilogramos. La masa es de 70 kilogramos, el coeficiente de rozamiento es 0,1 y ya no da más datos. Me pide la aceleración. Pues 70 por 9,8 da 686 newton. Ahora descompongo el peso. Uno será seno de 30 y el otro coseno de 30. Me voy a mi triángulo. El triángulo que tengo que coger es este, el que estoy rayando yo ahora de amarillo. Seno de 30 es el cateto opuesto, y el cateto opuesto es el que está justo enfrente. Y el que está enfrente es este trozo que estoy marcando de negro. Como se había formado un rectángulo, este lado que he marcado de negro es lo mismo que el del otro lado, que es PX. Y la hipotenusa del triángulo amarillo sería el peso. Si despejo de aquí PX, en la P pasa multiplicando y además vale 686 por el seno de 30. Y PX vale 343 newton. La otra componente, el coseno de 30. Y el coseno de 30 es el cateto adyacente. Si 30 está aquí, el cateto que está al lado es el que estoy marcando yo ahora de rojo. Y ese es PI. Partido la hipotenusa del triángulo amarillo, que es P. Y PI es igual a el peso, 686, por el coseno de 30. Y PI vale 594,09 newton. Para calcular la aceleración, vuelvo a mi planteamiento. Px ya la tengo, está aquí. La fuerza de rozamiento no la tengo, por lo tanto, continúo calculando fuerzas. Y ahora la que me falta es la fuerza de rozamiento. Por definición es mu por la normal, pero la normal es igual a PI, lo teníamos puesto ahí. Como PI lo acabo de calcular, la normal es 594,09 newton. Pues la fuerza de rozamiento será 0,1 por 594,09. Pues la fuerza de rozamiento vale 59,41, redondeando. Sería 59,409, pero redondeo. Por lo tanto, ya tengo todas las fuerzas calculadas.
Vuelvo a mi planteamiento, que era Px menos la fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. Px 343, la fuerza de rozamiento 59,41, la masa 70 por A, y de ahí me sale que A vale 4,12 metros segundo al cuadrado. Espero que con esto hayáis entendido los dos ejercicios que quedaban, el 59. Voy a hacer el 59 también, creo que no estaba hecho. Terminamos con el problema 59, que es otro plano inclinado. Dice, calcula la aceleración con la que asciende un cuerpo de 10 kilogramos apoyado sobre un plano inclinado 30 grados sobre la horizontal si es empujado hacia arriba con una fuerza de 200 newton y el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,2. Por lo tanto, tenemos que dibujar el plano inclinado 30 grados. Sobre ese plano inclinado hay un cuerpo y queremos que el cuerpo suba. Esa flecha verde solo indica que va a subir. Vamos a empujarlo hacia arriba, por lo tanto, esa sería la fuerza con la que yo le empujo hacia arriba. Hay una fuerza de rozamiento, porque lo dice el enunciado, que hay un coeficiente de rozamiento. Tiene que ser contraria al movimiento. Pues esa es la fuerza de rozamiento, siempre paralela al plano. Y hay una fuerza vertical y hacia abajo, que esas son las que me salen mal dibujarlas. Voy a dibujarlas y la normal, y ahora continuamos. Aquí vemos ahora las 4 fuerzas que hay. La fuerza aplicada, la fuerza de rozamiento, el peso y la normal. Los ejes en cualquier plano inclinado, el eje X es paralelo al plano, que en este caso pasaría o coincide su dirección con F y la fuerza de rozamiento. El eje vertical vendría perpendicular al plano, que vendría como por aquí. La normal también coincide con el eje Y y la única que no coincide es el peso. Desde la punta del peso proyecto, en línea recta, esta línea, hasta llegar ahí. Y ahí está la punta de la flecha de esta componente, que es esta que estoy marcando de verde, es la componente Y del peso. Vuelvo a la punta de P y proyecto hasta llegar al eje horizontal, y ahí casi me ha coincidido del mismo valor, estaría Px. Hay casi dos fuerzas iguales. La verde, que sería Px, y vamos a marcar la roja un poco por aquí, y la fuerza de rozamiento. Si lo planteamos, como os liéis menos, o ponéis el planteamiento al principio o después, me da lo mismo. Dirección del movimiento, la resultante de todas las fuerzas, es la que provoca la aceleración con la que asciende el cuerpo. ¿Qué fuerzas influyen en la dirección del movimiento sobre la aceleración? Pues la fuerza que yo hago, Px, y la fuerza de rozamiento. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Y esa sería la dirección del movimiento. ¿Qué ocurre en el otro eje? Pues todas las fuerzas están equilibradas, porque en el eje Y no hay movimiento. Por lo tanto, como todas las fuerzas, la resultante es 0, la normal es igual a Pi. Eso que estáis viendo ahí es el dibujo con su planteamiento. Yo sé que la masa del cuerpo es 10 kilogramos. Vuelvo al enunciado. El ángulo es 30, por lo tanto 30 también es este ángulo. La fuerza que yo hago es 200. Y el coeficiente de rozamiento es 0,2. Pues con todo lo que tengo delante tengo que empezar a calcular fuerzas. Pues como yo necesito el peso y las componentes del peso, empiezo por el peso, que será la masa del cuerpo, que es 10,
por 9,8, que son 98 newton. Descompongo el peso en seno de 30 y coseno de 30. Seno de 30 me coloco donde está el 30 y el cateto opuesto, el que está enfrente, pues este lado que estoy marcando de negro, y ese lado es PX, partido por la hipotenusa del triángulo este que estoy marcando ahora. Pues la hipotenusa, un cateto lo estáis viendo ahora en negro, el otro cateto en verde, y la hipotenusa es el peso que estáis viendo en azul. Si de ahí despejo el PX, P pasa multiplicando por seno de 30. Como P sé que vale 98 por el seno de 30 y 98 por el seno de 30 me da 49 newton. Descompongo la otra fuerza, que será, saco la otra componente, quería decir. PI partido por P. PI, la P pasa multiplicando, vale 98, y eso da 84,87 newton. Necesito la fuerza de rozamiento también, que es mu por la normal. La normal tenemos aquí arriba, que es igual a PI. Pues eso es lo que estoy aplicando ahora. La normal es igual a PI, por lo tanto, la normal es 84,87 newton, porque aquí tengo PI. Puedo calcular ya la fuerza de rozamiento, que será el coeficiente 0,2 por 84,87. Y eso da 16,97 newton. Pues ya tengo todas las fuerzas. Vuelvo a mi planteamiento principal, a esta. Tengo todas, la F, PX y fuerza de rozamiento. Y ya puedo determinar, calcular el valor de A. ¿Qué ecuación es la que voy a aplicar? F menos PX menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración. La fuerza me la daba el enunciado 200, PX 49, menos la fuerza de rozamiento 16,97 igual a 10 por A. Y resolviendo eso me da A 13,4 metros segundo al cuadrado. Ahora sí, con este terminamos los 3 problemas del libro de planos inclinados con fuerzas de rozamiento. A esto yo le puedo pedir ahora que calcule la velocidad o que calcule el espacio, y eso lo haríamos exactamente igual que hemos hecho en los que no hay rozamiento. Ya sería aplicar la fórmula de cinemática. Eso ya da lo mismo que tenga rozamiento que no la tenga. Espero que os salgan bien todos estos ejercicios de dinámica.